Hola, me da mucho gusto saludarlos. Pues aquí estoy con la quinta cápsula sobre la historia de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Es un periodo muy interesante el que vamos a ver ahora. Es el tiempo en el que Monseñor Luis María Martínez fue arzobispo de México de 1937 a 1956. En esta época, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fueron serenando, gracias pues a la diplomacia, al buen modo del señor Martínez y a su relación con el presidente Cárdenas. En esta época, un poco antes, en el año de 1925, se había comprado una casa en la calle de Francisco Sosa para noviciado de las religiosas de la Cruz, pero pronto se vino la ley Calles que sumió a México en la persecución religiosa y pues las madres vieron que podía perderse esa propiedad como se perdió la propiedad de Mirto. Entonces pidieron a dos familias de religiosas de la Cruz, a la familia Taboada y a la familia de Guadalupe, a otra familia les pidieron que ellas ocuparan la casa para protegerla. Y así vivieron largos años en esa casa esas dos familias. En el año de 1941, pues las cosas se habían ido serenando, se habían ido calmando. Ciertamente ya el Consejo General de las Religiosas de la Cruz estaba en una casa en la calle de Sagredo, que llamaban La Cima, y ahí varios años estuvo el Consejo General de las Religiosas de la Cruz, pero la Madre Dolores Morales y su consejo pues vieron la necesidad de ya tener una casa propia para el gobierno general de la congregación y pensaron vender la casa de Francisco Sosa para con ese dinero comprar otra propiedad. Consultaron a un asesor del Monseñor Luis María Martínez, el señor don Juan Lené, que visitó la casa y les dijo: no, esta propiedad es muy buena, la de Francisco Sosa, ahí deben cambiar la Casa General de las Religiosas de la Cruz. Y por eso, en el año de 1941, la Casa General se estableció en la calle de Francisco Sosa. Se vio la necesidad inmediata de hacer una capilla amplia, porque ya había grupos de alianza, de apostolado, que pedían ejercicios y retiros y se necesitaba una capilla amplia. Entonces se construyó la capilla de la Casa General y se estrenó, la bendijo y la consagró Monseñor Luis María Martínez en 1943. En el año de 1947 se cumplían 50 años de la fundación de las Religiosas de la Cruz. Lo celebraron pues con mucha gratitud a Dios y una gran celebración en la Basílica de Guadalupe, presidida por Monseñor Luis María Martínez, que dio un sermón muy bonito que luego se publicó en la revista La Cruz y que las Religiosas de la Cruz han publicado pues durante varios años, porque con el nombre de ¿Quién es y qué hace la Religiosa de la Cruz?, porque es una manera muy sencilla y muy profunda de dar a conocer la vocación de la Religiosa de la Cruz a las chicas que desean conocer y ingresar a la congregación. También en esta época Monseñor Martínez predicó en la iglesia de San Felipe sobre el Espíritu Santo. Fueron unas pláticas muy importantes que el padre Treviño recogió e hizo un libro que se llama El Espíritu Santo. Este libro pues ha sido realmente un tesoro para la iglesia, está traducido a varias lenguas y pues se considera un clásico sobre el Espíritu Santo.
También en el año de 1947, las religiosas de la Cruz decidieron que en su capilla se pusiera el letrero en latín que dice Pro eis ego sanctifico me ipsum, que en español significa por ellos me consagro. Este versículo de la Biblia, del capítulo de la oración sacerdotal, expresa cómo Jesús se entrega al Padre por los suyos y quiere expresar pues el deseo de las religiosas de la Cruz de entregarse con Jesús por los sacerdotes. Ese letrero se fue poniendo en las distintas capillas, primero la de Morelia, la de San Luis Potosí, y actualmente está en todas las capillas de todas las religiosas de la Cruz, y en las constituciones actuales se dice que por ellos me consagro, es el lema propio de las religiosas de la Cruz. También por esas épocas, en el año 1953, el señor Fernando Ruiz Solórzano fue nombrado arzobispo de Mérida, Yucatán, y él dijo que él quería llegar a su diócesis con el cimiento de una fundación de religiosas de la Cruz que fueran como el cimiento de la diócesis, y así llegaron las religiosas de la Cruz a Mérida. Un año después, en 1954, el obispo de Tijuana, que era un misionero del Espíritu Santo, Monseñor Alfredo Galindo, pidió una fundación de religiosas de la Cruz en Tijuana, que estaba considerado como un lugar de pecado, de desorden, porque pues era la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces pidió a la congregación que se hiciera una fundación ahí para expiar. Es un lugar muy estratégico donde está la fundación de Tijuana. Desde la Casa de la Cruz de Tijuana se ve la bahía de San Diego en Estados Unidos y está en el lado mexicano. Entonces es una fundación que está ahí entre los dos países en una actitud de expiación. En el año de 1952 se empezó a pensar en la necesidad de introducir los procesos de santidad tanto del Padre Félix como de las religiosas, como de nuestra Madre Concepción Cabrera de Armida. El superior de la Casa de Roma, el Padre Joaquín Madrigal, pues tenía una relación con un gran teólogo de la Universidad de los Dominicos en Roma, que era el Angelicum. El padre Michel-Marie Philippon, un francés dominico, pues el padre Madrigal pensó que podía ser una opinión muy válida para que pues expresara su opinión sobre la mística de Concepción Cabrera de Armida, y lo invitó a México. El padre Philippon vino a México, se hospedó en la casa de las religiosas de la Cruz, ahí de Francisco Sosa, y le pusieron como intérprete a una religiosa de la Cruz, la Madre Rosa Armida, que conocía perfectamente el francés, y ella le tradujo varios textos de Conchita sobre el misterio de la Trinidad, porque la Madre Rosa conocía el pensamiento del padre Philippon y sabía que el tema más querido para el padre Philippon era el misterio de la Santísima Trinidad. El padre Philippon, con esos textos que le tradujo la Madre Rosa en francés, pues se dio cuenta del valor de Conchita como una mística, y decidió hablar con el arzobispo de México para pedirle, también le escribió una carta, para pedirle que él fuera el que abriera el proceso de Conchita, ya que era el arzobispo de México
y además había sido el último director espiritual de Conchita. Así se llegó a un día muy importante que fue el 3 de marzo de 1954. En la Casa General de las Religiosas de la Cruz se reunió el Consejo General de los Misioneros del Espíritu Santo. El padre general era el padre Ángel Oñate, la superiora general de las Religiosas de la Cruz, que era la madre María Octavia Rivero, el padre Filipón, y estaba el señor Martínez, y a él se le pidió que empezara el proceso de las causas del padre Félix y de Conchita. El 25 de marzo de ese año, el padre Monseñor Martínez dio su beneplácito para que se iniciaran los procesos. Y empezó una larga etapa, la etapa de los procesos de santificación, tanto del padre Félix como de Conchita. Inmediatamente, pues las religiosas de la Cruz, a la orden del padre Vizoso, que fue nombrado vicepostulador de la causa, el postulador de la causa fue el padre Padilla en Roma, empezaron a juntar todos los escritos de Conchita, porque en el modo como se usaba que se llevaran los procesos en esa época, se enviaban todos los escritos a Roma para que ahí fueran examinados por teólogos expertos. Así empieza un largo camino de las causas, y con esto terminamos esta quinta cápsula. Les agradezco mucho su atención.